Evangelio de hoy martes 18 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículo 14 al 21. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: Estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que tenían panes. Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿Por qué andáis discutiendo qué? ¿No tenéis paz, aún no entendéis ni comprendéis? Tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis. Tenéis oídos y no oís, ¿no recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes? Entre 5,000 ellos contestaron 12, ¿y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron 7, él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Marcos nos presenta un momento de enseñanza crucial de Jesús a sus discípulos. Aparentemente el problema es sencillo: los discípulos han olvidado llevar suficiente pan y solo tienen uno en la barca. Sin embargo, Jesús aprovecha esta situación para enseñarles una lección espiritual profunda. Jesús les advierte: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Al oír esto, los discípulos piensan que se refiere a su falta de pan, demostrando así que aún no comprenden plenamente su mensaje. Jesús con paciencia les recuerda los milagros recientes: la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a miles de personas a pesar de haber sido testigos de estos prodigios. Los discípulos siguen preocupados por la comida, sin comprender el poder y la provisión divina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la manera en que nosotros mismos muchas veces malinterpretamos las enseñanzas de Dios y nos preocupamos por cosas secundarias en lugar de confiar en su poder y amor. Jesús no solo estaba hablando de pan físico, sino de algo mucho más profundo: la influencia espiritual que afecta nuestra fe y nuestra forma de ver la vida. La levadura en la Biblia se usa muchas veces como símbolo de algo que se infiltra y transforma desde adentro. Puede representar tanto el pecado como la hipocresía o la incredulidad. En este caso, Jesús advierte sobre la levadura de los fariseos y de Herodes, lo cual nos indica dos actitudes peligrosas en la vida espiritual. Los fariseos representaban la religiosidad vacía, la obsesión por las normas externas sin una verdadera transformación del corazón. Eran expertos en aparentar piedad, pero en realidad estaban cerrados a la verdad de Dios. Esta actitud sigue presente hoy en día, cuando nos enfocamos en cumplir con ritos religiosos sin un encuentro real con Cristo. Corremos el peligro de caer en la misma hipocresía. Por otro lado, la levadura de Herodes simboliza el materialismo, la ambición y la búsqueda del poder terrenal. Herodes era un rey más preocupado por su posición y sus intereses que por la voluntad de Dios en el mundo actual. Esta actitud se manifiesta en el afán por el éxito, la riqueza y el reconocimiento, dejando de lado los valores espirituales. Jesús nos llama a estar alerta y a examinar qué tipo de levadura está influenciando nuestra vida. Nos dejamos llevar por una religiosidad superficial, centrada solo en normas externas, o estamos más preocupados por lo material y el poder que por nuestra relación con Dios. Los discípulos estaban tan preocupados por la falta de pan,
que no entendían lo que Jesús quería decirles. Esto nos muestra cómo nuestras preocupaciones diarias pueden cegarnos y hacernos perder de vista lo verdaderamente importante. Jesús les recuerda los milagros de la multiplicación de los panes, preguntándoles cuántas canastas sobraron en cada ocasión. Su mensaje es claro: si Dios ha provisto antes, ¿por qué dudar ahora? Este es un recordatorio para nosotros: Dios ha sido fiel en nuestra vida. Nos ha sostenido en el pasado y lo seguirá haciendo. Si miramos hacia atrás veremos cómo Dios nos ha cuidado y provisto en momentos de necesidad. Sin embargo, muchas veces nos comportamos como los discípulos, preocupándonos por lo inmediato sin recordar que Dios ya ha demostrado su poder y amor. Nos angustiamos por el futuro olvidando que Él tiene el control. El problema no era la falta de pan, sino la falta de fe. Jesús quería que sus discípulos confiaran en Él, no solo como proveedor de alimentos sino como Él, Hijo de Dios capaz de suplir todas sus necesidades. Hoy Jesús nos hace la misma pregunta. ¿Aún no entienden? Nos llama a confiar en Él más allá de las circunstancias y a no dejar que nuestras preocupaciones diarias nos hagan olvidar su fidelidad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos los mensajes de Dios en nuestra vida. A veces, como los discípulos, tomamos las palabras de Jesús de manera literal y no captamos el verdadero sentido espiritual detrás de ellas. La fe no consiste solo en ver milagros sino en confiar en Dios incluso cuando no los vemos. Los discípulos habían presenciado grandes señales pero aún no entendían completamente quién era Jesús. Jesús no quiere que nuestra fe dependa solo de lo que vemos con nuestros ojos, quiere que confiemos en su carácter, en su amor y en su fidelidad. Muchas veces nuestra incredulidad es el resultado de un corazón endurecido. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿tienen el corazón endurecido? Es una pregunta que también debemos hacernos. Un corazón endurecido es aquel que ha dejado de sorprenderse por la obra de Dios, que ya no confía plenamente en Él. Es un corazón que aunque ha visto milagros sigue dudando. La clave para evitar un corazón endurecido es recordar constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Si mantenemos en nuestra memoria sus bendiciones y provisión, nuestra fe se fortalecerá. Jesús nos llama a vivir con confianza y gratitud, sabiendo que Él proveerá lo que necesitamos en el momento adecuado. Este pasaje nos invita a desprendernos de la ansiedad por lo material y a enfocarnos en lo eterno. Nuestra vida no depende del pan terrenal, sino del pan de vida que es Cristo. Cuando confiamos en Dios experimentamos su paz y su provisión de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Jesús no solo quería que los discípulos entendieran que Él podía darles pan, sino que comprendieran que Él mismo era el pan de vida. Este pasaje nos llama a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Realmente confiamos en que Dios suplirá nuestras necesidades o seguimos preocupándonos como si Él no estuviera en control? Al final, lo que Jesús quiere de nosotros es una fe madura, una confianza total en su amor y provisión. Nos llama a dejar de lado la incredulidad y a vivir con la certeza de que Él está con nosotros. El reto para nosotros es aprender a ver la vida con los ojos de la fe, confiando en que Dios tiene el control y nos guía en cada paso del camino. Pidámosle a Dios que nos ayude a abrir nuestro corazón
a reconocer su fidelidad y a confiar en Él con todo nuestro ser. Que este pasaje nos impulse a vivir con una fe renovada, alejándonos de la hipocresía y el materialismo, y acercándonos cada día más a Cristo. Es interesante notar que Jesús no se impacienta con sus discípulos, aunque ellos parecen no comprender. En lugar de reprenderlos severamente, los guía con preguntas que los llevan a reflexionar sobre su propia falta de entendimiento. Jesús sabe que el crecimiento en la fe es un proceso y que muchas veces nos cuesta ver con claridad lo que Él quiere enseñarnos. Lo mismo sucede con nosotros. A menudo, Dios nos habla de múltiples maneras, pero nuestra mente está tan ocupada con preocupaciones terrenales que no logramos captar el mensaje espiritual que Él nos quiere transmitir. Nos quedamos en lo superficial y no profundizamos en su verdad. La barca en la que estaban los discípulos con Jesús puede representar nuestra propia vida. Navegamos por este mundo con preocupaciones, miedos y distracciones, sin darnos cuenta de que Jesús está con nosotros y que Él tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. Los discípulos tenían un solo pan en la barca, pero no comprendían que, estando con Jesús, no tenían de qué preocuparse. Nosotros también caemos en este error, nos preocupamos por lo que nos falta en lugar de recordar que tenemos a Cristo, quien es suficiente. Jesús les recuerda las 2 multiplicaciones de los panes, donde no solo se alimentaron multitudes, sino que además sobraron canastas llenas. Esto es un símbolo del poder y la abundancia de Dios. Él no solo nos da lo necesario, sino que siempre tiene más para ofrecernos. Sin embargo, para recibir lo que Dios quiere darnos, debemos abrir nuestro corazón y confiar en Él. No podemos permitir que la levadura de la incredulidad y el temor contaminen nuestra fe. Muchas veces, como los discípulos, nos preocupamos más por lo material que por lo espiritual. Nos enfocamos en nuestras necesidades inmediatas sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos es confiar más en Dios. Jesús insiste en que recordemos lo que ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha sostenido en el pasado, y lo seguirá haciendo en el futuro cuando enfrentamos dificultades. Debemos mirar atrás y recordar cómo nos ha guiado y provisto en otras ocasiones. La fe no se basa en ver milagros, sino en confiar en Dios aunque no los veamos. Los discípulos habían sido testigos de grandes prodigios, pero todavía tenían dudas. ¿Cuántas veces hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y aún así nos preocupamos como si estuviéramos solos? El problema no es la falta de provisión, sino la falta de confianza. Jesús quiere que sus discípulos entiendan que Él es el proveedor supremo, que nunca los dejará en necesidad. Este pasaje nos invita a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Lo vemos solo como alguien que puede solucionar nuestros problemas o realmente confiamos en Él como nuestro Salvador y Señor? Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Pero si ponemos nuestra seguridad en lo material, siempre viviremos con miedo a la escasez. La advertencia de Jesús sobre la levadura de los fariseos y de Herodes nos recuerda que hay influencias que pueden contaminar nuestra fe. Debemos estar atentos a qué voces escuchamos y qué valores estamos adoptando en nuestra vida. El mundo nos ofrece muchas falsas seguridades: dinero,
éxito, reconocimiento, pero ninguna de estas cosas puede darnos la paz y la seguridad que solo Cristo puede ofrecer. Es fácil caer en la trampa de la religiosidad vacía, como los fariseos, o en la búsqueda del poder y el placer, como Herodes, pero Jesús nos llama a vivir de una manera diferente, confiando en la provisión de Dios y buscando primero su reino. Nuestra vida espiritual es un reflejo de en qué ponemos nuestra confianza. Si vivimos preocupados y ansiosos, significa que no hemos aprendido a confiar plenamente en Dios. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿todavía no entienden? Esta pregunta sigue siendo válida hoy. Dios nos ha mostrado su fidelidad una y otra vez, pero seguimos dudando cuando enfrentamos dificultades. Es tiempo de dejar de preocuparnos por el pan terrenal y empezar a confiar en el pan de vida que es Cristo. Él es nuestra verdadera provisión, nuestro sustento en todo momento. Cuando nos aferramos a Jesús, dejamos de preocuparnos por lo que nos falta y comenzamos a vivir con gratitud por lo que tenemos. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en nuestra relación con Dios. Debemos aprender a ver la vida con los ojos de la fe, en lugar de enfocarnos en nuestras limitaciones. Debemos recordar el poder de Dios y su amor inagotable. Jesús sigue en nuestra barca, no importa cuán grandes sean nuestras preocupaciones. Él está con nosotros y nos invita a confiar plenamente en Él. Que este pasaje nos ayude a examinar nuestra vida y a preguntarnos si estamos dejando que la levadura de la incredulidad, el temor o la religiosidad vacía contaminen nuestra fe. Pidamos al Señor que nos conceda un corazón abierto para entender sus enseñanzas y confiar en su provisión. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Que nuestro caminar cristiano no esté basado en la preocupación por lo material, sino en la certeza de que Jesús es suficiente para nosotros. Jesús nos invita a recordar lo que ha hecho en nuestra vida, a confiar en su fidelidad y a vivir con la certeza de que Él tiene el control. Si aprendemos a confiar en Dios en todas las circunstancias, viviremos con paz y seguridad sabiendo que estamos en las manos del Padre Celestial. Que este pasaje nos ayude a fortalecer nuestra fe y a vivir con la confianza de que Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis, deseándote un día lleno de bendiciones.